La segunda condición para elaborar una planeación y es la motivación. Entonces, es importante considerar que la motivación debe tenerse en cuenta antes de la clase, durante la clase y después. Ojalá lográramos mantener esa motivación activa durante todo el proceso de aprendizaje. ¿Cómo podemos entonces mantener la motivación antes? Una recomendación es mantener una actitud positiva. El docente debe mostrar una actitud positiva ya que los alumnos le captarán inmediatamente cuando entra al salón de clase. Entonces, si desde que el docente entra al salón dice, ay, qué pereza, ay, qué día tan duro, ay, no, yo no sé qué vamos a hacer, ustedes son muy necios, ustedes son muy desobedientes. Con esa actitud ya estamos bloqueando el aprendizaje en los niños. Entonces, ojo con eso, la actitud con la que entra el docente al aula es muy, muy importante, la forma como saluda a los niños. Generar un ambiente agradable de trabajo. El clima o la atmósfera del salón de clase debe ser cordial y de respeto. Se debe evitar situaciones donde se humille al niño. Esto es muy claro, chicas, y esto lo tenemos que evitar. Evitar ridiculizar a nuestros estudiantes. Detectar el conocimiento previo de los niños. Esto permitirá tener un punto de partida para organizar las actividades y detectar el nivel de dificultad que deberá tener. Asimismo, se podrá conocer el lenguaje de los niños y el contexto en el que se desenvuelve. Si vamos a trabajar, por ejemplo, el tema de los animales, entonces es muy rico saber qué saben ellos de los animales. De pronto algunos tengan finca y en la finca tengan animales o de pronto tengan mascotas o algunos niños le dicen, no, es que yo he ido al zoológico, o yo vi un programa de televisión de una granja. Bueno, entonces es importante conocer como toda esa información o todos esos conocimientos previos que puedan tener los niños sobre el tema que usted va a trabajar. Preparar los contenidos y actividades de cada sesión de clase. Eso ustedes ya lo tienen muy claro, chicas. Ustedes siempre deben ir al salón, al aula de clase, deben ir con el tema planeado y preparado. Usted no puede llegar allá, rascarse la cabeza a pensar qué los va a poner a hacer. Y menos con niños, porque con eso lo único que se logra es problemas. Mantener una mente abierta y flexible ante los conocimientos y cambios. Hay que considerar que los conocimientos se construyen y reconstruyen día a día, que existen diferentes perspectivas para abordarlos ya que no son conocimientos acabados. Entonces es importante tener la mente abierta, saber que puede haber algún cambio de un momento a otro. Mm, Nunca, por ejemplo, nos habíamos imaginado que un virus nos fuera a poner a todos en jaque, que se fueran a parar todas las actividades. Entonces, ese es un ejemplo de que no podemos dar por hecho el conocimiento, porque es que eso es así, ese es blanco y es blanco y es blanco, ¿no? Porque puede que sea color crema, puede que sea eh, un amarillo clarito o puede que sea un blanco hueso. Bueno, entonces no, con esto lo que debemos aprender con esta parte es que no debemos ser como tan rígidos con el conocimiento. Generar conflictos cognitivos dentro del aula. Eso significa que es importante activar la curiosidad de los niños. Si el niño pinta el elefante morado porque a él le gusta el morado, preguntarle por qué, no decirle que no, que eso está mal hecho, sino que es bueno preguntarle por qué morado. Puede que él haya visto una película donde el elefante estaba morado. Entonces es importante generarle también como ese interrogante, mostrarle unas imágenes de elefantes reales para que él compare, para que él genere esos conflictos internos. Ve, yo por qué lo pinté morado si en realidad el elefante es gris, por ejemplo, pero no decirle, usted por qué está haciendo eso, usted es que es bobo, ¿cómo se le ocurre? No. Es la forma como manejamos esa situación.
Orientar la atención de los alumnos hacia la tarea, tratar de que los niños tengan más interés por el proceso de aprender y no por las recompensas. Esta es una de las dificultades que presenta uno como docente cuando está empezando. Y es que le gusta mucho chantajear a los estudiantes. Si se porta bien, al final de la clase les doy un dulce. Si se porta bien, tal cosa. No, es importante que manejemos esas situaciones con mucha prudencia porque no los podemos acostumbrar entonces a darles siempre dulces para que se manejen bien. Cuidar los mensajes que se dan, no desmotivar a los alumnos diciendo que algo es muy difícil, hay que alentarlos a que den su mayor esfuerzo y felicitarlos por ello. Entonces, tenemos que saber cómo les hablamos, cómo les decimos las cosas, tenemos que evitar al máximo las palabras negativas, el no. Eso también por neurolingüística lo recomiendan mucho, tratar de hablar siempre en positivo, tratar siempre de dar mensajes alentadores, no toque, no coja, no. Hay que saberles decir las cosas. Ustedes saben que toda esa información se va quedando en el subconsciente. Entonces es importante alentarlos, no decirle eso tan feo, usted por qué está dibujando así, sino decirle tú lo puedes hacer mejor, tú sí eres capaz y el día que lo hagan bonito hay que felicitarlos también y reconocer los logros que ellos tienen. No solamente regañarlos o criticarlos o juzgarlos, sino también felicitarlos y reconocerle las cosas buenas y positivas cuando sea necesario. Bueno, ahora el manejo de la motivación durante. Entonces es ya cuando estamos en escena con ellos, en la clase como tal. Utilizar ejemplos y un lenguaje familiar al alumno, variar los elementos de la tarea para mantener la atención. Si el docente siempre realiza las mismas actividades y procedimientos en todas las clases, los niños se aburrirán, pues se harán monótonas. El docente deberá proponer diferentes estrategias de aprendizaje. Esto ya lo habíamos hablado mucho y yo espero que ustedes lo tengan claro. Qué maluco cuando en las clases tradicionales hace muchos años uno ya sabía que el docente siempre iba a la clase y era escribir en el tablero y el estudiante sentado transcribiendo lo que el profe escribía en el tablero, uno lo escribía en el cuaderno, ¿no? No, uno ya sabía que siempre era lo mismo, lo mismo, lo mismo. No habían otras estrategias. Entonces, es muy rico poder utilizar estrategias cambiantes, dinámicas, agradables y diferentes estrategias. Mostrar las aplicaciones que pueden tener los conocimientos, para qué sirve lo que están aprendiendo. Eso es muy interesante. ¿Para qué me sirve? ¿Por qué me debo comer la zanahoria? Hoy el almuerzo va a tener ensalada de zanahoria con habichuelas. ¿Por qué es importante comerme esas habichuelas? Orientarlos para la búsqueda de posibles medios para superar dificultades. Entonces, no es solucionarle las cosas, es explicarles cómo las deben solucionar. Y de eso pues hay un dicho muy interesante y es: no des a un pez al hambriento, enseña a pescar. Eso también funciona para uno como mamá, para las que son mamás, para María Alejandra y Camila. Si todos se lo hacemos a los niños, ellos nunca van a aprender a hacer las cosas por sí solos. Entonces, por eso es importante empezar a brindarles esa independencia y esa autonomía desde pequeños. Bueno, ahora el manejo de la motivación después. Diseñar las actividades de forma tal que no solo proporcionen información del nivel de conocimiento, sino que también permita conocer las razones del fracaso en caso de existir. Esto nos remite a qué? A enseñarle a los niños a que no siempre se gana, que también se puede perder y que perder no es malo. Emitir siempre mensajes positivos para que los niños sigan esforzándose en la medida de sus posibilidades. Entonces, no regañarlos por todo, no llamarles la atención por todo, sino saberles decir las cosas. Eso ya lo habíamos hablado en una diapositiva anterior. Bueno, y ahora vamos para otra de las condiciones.
Características del estudiante. Entonces ya hemos hablado de la primera, que fue el interés, de la segunda, la motivación, y ahora de las características del estudiante. Es fundamental conocer bien al niño, lo que es capaz de hacer, depende de su edad y de su propio proceso madurativo. Entendiendo esto, podremos ajustar mejor nuestras expectativas y comprender por qué se comportan de una manera u otra. Yo ya les había dicho a ustedes, chicas, que cuando a ustedes les corresponda o las ubiquen en determinado grupo, en párvulos o en prejardín o en jardín, es importante que ustedes conozcan muy bien cuáles son las habilidades, cuáles son las destrezas, cómo es el comportamiento, cuáles son las conductas de los niños de esa edad que les correspondió. Ustedes recuerdan que hicimos en primer semestre en desarrollo evolutivo una cartilla. Entonces esa cartilla les va a servir a ustedes muchísimo de aquí en adelante, porque si a ustedes las ubican en la práctica con un grupo de caminadores, ustedes se van, miran esa cartilla y conocen muy bien cuáles son las características de los niños de esa edad. Eso es lo que les va a servir a ustedes para saber qué es lo que deben trabajar con ellos, qué es lo que les deben estimular. Es importante tener presente que cada niño o niña es único y diferente a los demás y tiene su propio ritmo de desarrollo. Entonces, tenemos que entender que así todos tengan 2 añitos, hay unos que son más avanzados que otros, hay unos que son más lentos que otros, hay unos más avispados que otros, así tengan la misma edad. Entonces, todas esas cosas es importante que ustedes las vayan detectando, las vayan observando. ¿Para qué? Para saber qué niños entonces necesitan un empujoncito, necesitan más estimulación, necesitan más apoyo o más acompañamiento. Es importante estar atentos a retrasos que podrían estar indicando algún tipo de déficit sensorial o físico que provoque problemas madurativos, con el fin de consultar con especialistas lo antes posible. Ustedes están en una etapa muy interesante en desempeño laboral, porque a partir de esas edades tempranas es donde uno empieza a notar dificultades en los procesos de desarrollo. Entonces, si ustedes a tiempo y desde temprana edad logran detectar eso, va a ser mucho más fácil sacar ese niño adelante y lograr la recuperación de ellos, que cuando esperamos a que estén ya en la escuela, cuando empiecen a repetir varios primeros, cuando empiecen a perder las materias, no. Entonces, ustedes tienen una responsabilidad muy grande en la etapa preescolar, porque a partir de ese momento ustedes sí pueden empezarse a dar cuenta que niños son los que requieren más atención. No son ustedes las que van a consultar con los especialistas. Obviamente, ustedes deben ser muy prudentes con la información, con el manejo de la información, hablar con los padres de familia y recomendarles pues que el niño sea atendido por una especialista, porque le observan estas y estas y estas dificultades. Pero ustedes cuando vayan a hacer eso tienen que tener muy buena información, tienen que estar muy preparadas, tienen que argumentar muy bien lo que están diciendo. Y la otra característica o condición es la madurez escolar. Entonces ya vimos el interés, la motivación, las características del niño. Ahora la madurez escolar. La madurez para el aprendizaje escolar involucra el nivel de evolución físico, psíquico y social que ha desarrollado el niño y que le permite enfrentar adecuadamente las situaciones escolares y sus exigencias. Es necesario que tanto los padres como los maestros estén al tanto del nivel de madurez escolar que presenta el niño, debido a que si éste se encuentra en un nivel más avanzado de madurez y no es detectado, puede que se produzca entonces una pérdida de oportunidades y experiencias para que siga enriqueciéndose. En el caso de un niño inmaduro, es necesario determinar cuáles son los factores que están impidiendo o obstaculizando el desarrollo esperado y así ejecutar un plan de acción que le permita enfrentar las distintas tareas que exige el aprendizaje escolar. Bueno, entonces con respecto a la madurez del niño, ustedes en primer semestre, no sé si recuerdan, habíamos dado un ejemplo del aguacate. Yo les había preguntado que si no se podía comer un aguacate verde. Y ustedes me habían dicho que no, que porque uno pues se lo debe comer es maduro, pero que si yo me lo como verde, pues sí, sí me lo puedo comer, pero no me va a saber igual, me sabe maluco, me sabe amargo y a lo mejor no voy a ser capaz de comérmelo. Esta condición tiene que ver con eso, y es que a los niños hay que ponerles muchísima atención en su nivel de madurez.
para saber qué están en condiciones de aprender y qué no. Muchas veces forzamos aprendizajes, muchas veces exigimos a los niños que aprendan algo que todavía no están en edad de aprender y eso es muy delicado. También es muy importante detectar cuáles son los niños más avanzados, porque también vamos a encontrar niños que tienen en sus hogares un buen acompañamiento, unos buenos patrones de crianza, tienen una buena estimulación y son niños que son volados, que aprenden muy fácil, que son muy avispados. Mm, Entonces tenemos que saber identificarlos porque si yo empiezo a trabajar desde cosas muy elementales por considerar a los niños que están muy lentos, estos niños también se me pueden aburrir y se me pueden perder en la clase. Entonces tengo que ser en eso muy cautelosa y ser muy juiciosa. ¿Cómo es el nivel de madurez de los niños? Pues ojalá todos tengan el mismo nivel de madurez, pero seguramente ustedes van a encontrar en las aulas de clase niños con diferentes ritmos. Eso hay que tenerlo muy, pero muy en cuenta. Bueno, la falta de motivación puede hacerse presente, pero en este caso se relaciona con autoestima e inseguridad. A ver, esta diapositiva yo creo que no era de ahí, se me fue. No sé qué pasó. Bueno, chicas, entonces aquí ya damos por terminado el tema de hoy. No olvidemos 4 condiciones esenciales para hacer una planeación: el interés de los niños, la motivación, las características del niño y la madurez escolar. Mm, ya entonces con esto damos por terminada la clase, pero van a quedar unas actividades a desarrollar, que la idea pues es que continúen en este momento haciéndolas. Para eso van a leer pues muy juiciosas, con mucha atención Classroom. Espero les haya gustado el tema de hoy. Muchísimas gracias. Ya saben que cualquier duda me pueden preguntar por WhatsApp.